a nuestros hermanos que se conectan alrededor del mundo, hoy también aquí. Vamos al libro de Daniel. Hoy nos toca estudiar el capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a comprender cómo Dios, a través de toda la historia, ha querido comunicar a su pueblo lo que va a suceder en el futuro. Si bien es cierto, la Biblia dice que Dios no hace nada sin primero comunicar a los profetas lo que va a suceder. Déjeme describir que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son libros cruciales para entender las profecías en la época tanto del pasado que ya fueron, del presente que estamos y de lo que va a venir. Así que para entender esto necesitamos captar el mínimo detalle del cual yo voy a hacer mención hoy a través de Daniel capítulo 7. ¿Tienen la Biblia conmigo? Muy bien. Dice así, Daniel 7, el capítulo es el 7 y el verso es desde el 1 hasta el verso 3. Vamos a leer en el primer bloque y vamos a desarrollar. Daniel 7, 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora pongan atención que viene lo interesante. Daniel dijo en el verso 2: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Verso 3: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Muy bien, paremos acá en nuestro primer bloque y pongamos toda la atención. Hay 3 símbolos que Daniel está mencionando en estos 3 versículos. El primer símbolo que Daniel menciona es que él ve 4 vientos. Luego menciona que él ve el gran mar. Y luego Daniel menciona 4 bestias. Para entender el significado de qué significan lo que Daniel está viendo, tenemos que hacer que la propia Biblia nos responda qué significa esto. Miren, repito, Daniel tiene una visión y ve que los 4 vientos de la tierra, los 4 vientos, ¿qué cosa? Había luchas. Los 4 vientos combatían. ¿Qué ve Daniel más? El mar. El mar. Y luego ve Daniel que del mar surgen 4 bestias diferentes. ¿Qué significan los 4 vientos en la Biblia? ¿Qué significan los vientos? Para eso tenemos que ir al libro de Jeremías, el capítulo 51. Vamos a ver qué dice Jeremías, el capítulo 51, y vamos a leer el verso número 1 para entender lo que Daniel está queriendo enseñarnos. Dice así el versículo 1 del capítulo 51. Bienvenidos. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Primer punto: la palabra viento o vientos tiene un significado profético. ¿Y saben qué tiene que ver con guerras? ¿Qué significa vientos? Guerras.
Entonces, lo que Daniel está viendo es que aquí en la tierra empieza a haber, ¿qué cosa? Grandes guerras. Segundo punto, ¿qué ve Daniel? Cuando él dice, miré los cuatro vientos, él está diciendo, está habiendo guerras. Eso es guerras, luchas. En la Biblia vamos a ver lo que significa el gran mar o el mar. Para eso tenemos que ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Miren, la palabra mar o la palabra aguas, que viene a ser lo mismo, tiene también un significado profético y que la propia Biblia nos va a dar su interpretación. Apocalipsis, el capítulo 17, el verso 15 dice lo siguiente. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, oiga bien, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa la palabra aguas o la palabra mar? ¿Qué significa? Naciones, países, mucha gente. Cuando los profetas miraban en una visión aguas, ¿qué significa? Naciones, gente abundante, pueblos. Cuando dice lenguas, no significa lengua de uno de mis sentidos, significa idiomas. O sea, en las naciones hablan diferentes idiomas. Entonces, quiero que entiendan una cosa. Daniel ve que en las naciones había guerras. ¿Están comprendiendo? Daniel está viendo que en las naciones habían guerras. Pero dice que del mar subían 4 bestias. ¿De dónde subían 4 bestias? De las naciones. Ahora, miren, ¿qué significa la palabra bestia? Las 4 bestias. Leamos Daniel 7:23. Daniel 7:23. Sí, de Daniel mismo donde estábamos. Leamos el verso 23. Dice que había 4 bestias, ¿sí o no? Ahora noten lo que dice acerca de una. Así dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. A ver, ¿qué significa la cuarta bestia? Un reino. Entonces, si la cuarta bestia significa un reino, ¿qué significan las otras 3? También significan un reino, un poder, un reino. Si, pueden leer el capítulo 7, el verso 16 y el verso 17. Miren lo que dice Daniel 7:16. Dice así: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora sí vamos a entender un poquito. Leyendo todo esto, Daniel está viendo que en medio de todas las naciones que están en la tierra, empiezan a haber peleas, luchas y guerras. Y como consecuencia de esas guerras, se empiezan a levantar en la tierra 4 grandes reinos, reyes, con sus reinos, con sus imperios, un rey con su imperio. Y él dice que las 4 bestias serían 4 reyes que se levantarían sobre la tierra para dominar la tierra. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que nos ve, que conoce todo lo que estoy diciendo, y probablemente ellos quieran ir de golpe a más allá, pero es que estamos dando un tema para gente que está comenzando de cero, y es por eso que voy a hacer mucho hincapié en que puedan comprender todo esto. Voy a seguir avanzando, pero solo quiero que esté claro
Lo que Daniel está viendo es que dentro de las naciones de la tierra empiezan a haber muchas guerras, se levantan guerras, por lo menos 4 guerras él ve fuerte, y como consecuencia de eso se levantan 4 poderes en la tierra, 4 reyes, y esos reyes gobernarían en 4 distintas épocas. ¿Entendimos? Las profecías son simbólicas, no son literales. Ejemplo, en Génesis un árbol es un árbol. En Daniel, en Apocalipsis, un árbol no es un árbol. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Daniel 4 vio crecer un gran árbol. Y Daniel, ¿qué le dice a Nabucodonosor? Que él había soñado un árbol. ¿Qué le dijo? Tú, oh rey, eres ese árbol. Tu poder, tu dominio es ese árbol. En Génesis, estrella es ¿qué? Estrella. En Daniel y en Apocalipsis, estrella no es estrella, es algo simbólico. En Génesis, bestia es un animal. En Daniel, en Apocalipsis, bestia es un poder, un rey con su pueblo. En Génesis, serpiente es ¿qué cosa? Es serpiente. Serpiente es serpiente en Génesis. Serpiente es serpiente. En Apocalipsis, serpiente no es serpiente. Serpiente es ¿qué cosa? Suegra dice, no, Satanás. Satanás es serpiente. O sea, en Génesis, cuando dice algo literal, es literal. Sol en Génesis es sol. En Apocalipsis, sol no es sol, es algo que representa, algo significativo. Entonces, como estamos leyendo Daniel no se tiene que entender de una manera como la leemos. Tenemos que buscar que la Biblia nos diga qué significa. Como Daniel ve subir del mar 4 bestias, vamos a leer y identificar cuáles son esas 4 bestias. Vamos a la descripción bíblica. Daniel capítulo 7 verso 4 nos va a identificar la primera bestia. Amén. Miren, pongan muchísima atención. Dice así: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, o sea, se paró a manera de hombre, y le fue dicho y le fue dado ¿qué cosa? Corazón de hombre. ¿Qué es lo que está viendo Daniel? Daniel está viendo un león o una bestia parecida a un león, pero es raro porque este león tiene 2 alas, pero no alas de cualquier ave, no tiene alas de gallinazo, no tiene alas de búho, no tiene alas de un pajarraco simple o sencillo. Él dice que ese animal, ese león tiene alas, pero ¿de qué? De águila. Y la Biblia va a decir qué significa el león y qué significan sus alas de águila. ¿Estamos claros? Oigan, primero quiero decirles que lo que Daniel ve es los 2 animales considerados en la naturaleza. Uno, el más fuerte, el rey de la selva, el que no le tiene miedo. ¿Saben por qué se identifica el león como el animal más fuerte de entre el reino animal? Por eso es conocido como el león de la selva. ¿Saben por qué? Porque el león, su característica es que no le tiene miedo a nada. En fuerza, ¿quién gana? ¿Un león o un búfalo? En fuerza, ¿quién gana? ¿Un león o un rinoceronte?
El rinoceronte es más fuerte. En fuerza, ¿quién gana? ¿Un león o un elefante? Un elefante es más fuerte, pero el león es el que no le tiene miedo a nada. Eso le convierte a él en el animal más poderoso, más fuerte y considerado como el animal, como se le llama en nuestro pueblo, el men. Él es nadie como él es en la categoría más alta. Ahora, en el reino de las aves, en el reino animal, en los animales volátiles, los que vuelan, el animal más veloz, por lo menos en la época que se conocía en la Biblia, que se escribió, el ave más rápida, el que tiene las alas más ligeras que todas las bestias, era considerado el águila. Cada detalle en la Biblia no se colocó por las puras. Lo que Daniel vio es una revelación de Dios que le está diciendo que este poder, esta bestia que está viendo, sería una bestia muy poderosa, la más grande de todos los poderes. Sí, pero voy a identificar, vamos a ver, que la Biblia identifique qué significa el león. Para eso acompáñenme al libro de Jeremías, el capítulo 4. Jeremías, el capítulo 4. Y permítanme leer allí el verso número 7. Jeremías 4:7. Dice así: el león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tu ciudad quedará asolada y sin morador. Aquí la Biblia está diciendo que un león vendría y destruiría. Pero aquí no está diciendo quién es ese león. Pero si nosotros identificamos desde el capítulo más anteriores, el que iba a venir a destruir a Babilonia, a Judá, era el imperio de Babilonia. Oiga bien lo que voy a decir. La Biblia dice: el león viene, destruirá. Es una sentencia que Dios le estaba dando a Judá. Y le estaba diciendo que vendría el león a destruirlos. Y el único que vino a destruir a Judá, bajo la profecía de Jeremías, fue el poder de Babilonia. Ahora, yo quiero que lean el libro de Jeremías, el capítulo 50. Jeremías, el capítulo 50, dice así el verso 17. Jeremías 50, 17. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron. Y aquí dice: el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Paren un momento. Israel tenía 12 departamentos, vamos a llamarlo así como para que se entienda. El país de Israel estaba formado por 12, ¿qué cosa? Departamentos. Nuestro país tiene 24 departamentos y una provincia constitucional, ¿verdad? Israel tenía ¿cuántos departamentos? 12. Israel, en los tiempos del rey Jeroboam y Roboam, se había dividido. Israel, el pueblo de Dios, se había dividido. Y esa división que ocurrió, 10 tribus se separaron de las 2 tribus. ¿Estamos claros? A los de aquí vino a invadirles un imperio llamado Asiria. Los asirios vinieron, ¿qué cosa? Y lo destruyeron. Y la parte de acá, que faltaban 2 tribus, ¿quién creen ustedes que la vino a destruir?
¿Quién lo destruyó? El rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces ustedes tienen que entender que por eso el texto del libro de Jeremías 50:17 está diciendo esto. Lo leemos de nuevo. Rebaño descarriado es Israel. Está hablando para las 12 tribus. Leones lo dispersaron. Escuchen bien. El rey de Asiria lo devoró primero. Cuando dice que el rey de Asiria lo devoró primero, está hablando de las 10 tribus que fueron devoradas por Asiria. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó. Después lo terminó sepultando. ¿A quién? A las 2 tribus que quedaron acá. Porque recordemos que cuando Babilonia vino a invadir a Jerusalén, a los judíos, y a las 10 tribus estaban en otros, habían sido esparcidos por el rey de Asiria. ¿Estamos claros? Entonces, bajo este versículo que estamos leyendo, bajo estos capítulos, ¿quién es el león? El imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia. Noten lo que dice el verso 43 del mismo capítulo y el verso 44 del mismo capítulo. El verso 43 dice así: oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer en parto. Ahora noten el verso 44. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la escogeré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Y si ustedes van a ver todo el contexto, hay un juicio de Jehová contra Babilonia a partir del capítulo 51 en adelante. El profeta Jeremías habla categóricamente que Babilonia es el león. Ahora, yo dije una cosa interesante, que ese león es considerado, Babilonia fue considerado como un león porque fue el imperio más poderoso de la tierra y el imperio más antiguo también. De hecho, ustedes van a encontrar su origen de Babilonia como en el libro de Génesis capítulo 10. Si ustedes van a Génesis capítulo 10, del 8 al 10, ustedes van a encontrar que Babilonia existió con un hombre llamado Nimrod, el cual fundó en el valle de Sinar Babel. Su nombre era Babel, que más adelante se le va a conocer como Babilonia, donde fue el primer imperio que reinaría sobre el más importante, ya que en el tiempo de ese personaje llamado Nimrod, Babilonia o Babel, que es lo mismo, sería el primer imperio unificado que levantaría en una torre tan alta que su intención era llegar era hasta el cielo. ¿Se acuerdan? La torre de Babel. O sea, Babel es muy antiguo, Babilonia es muy antiguo, esa ciudad, pero Babilonia se convirtió en la potencia más fuerte de la tierra en el año 605 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo. Durante todo este periodo no existía un rey más grande que los reyes que gobernaban ¿dónde? En Babilonia. Nabopolassar, Nabonido, Nabucodonosor, Belsasar, todos esos reyes fueron reyes majestuosos, y el imperio de Babilonia es el león. ¿Estamos claros? La Biblia dice también, hablando permítanme leer aquí un documento histórico mencionado
según el descubrimiento de los arqueólogos. Los arqueólogos dicen esto: realmente Babilonia estaba muy relacionada con los leones. Dice así: la majestuosa entrada principal de Babilonia, la famosa puerta Ishtar, había 120 leones de adobe. O sea, en la entrada de la antigua Babilonia, porque Babilonia fue destruido en el 539, en las ruinas de Babilonia, los arqueólogos encontraron 120 leones que decoraban, ¿qué cosa? La entrada de ¿qué? De Babilonia. Y ustedes van a ver que siempre en la cultura babilonia ha habido, tanto en sus palacios, figuras de leones. Es más, ellos castigaban a los hombres dándoles muerte con leones. Eso dice la historia. Y de hecho hay un episodio bíblico que menciona que aquel que ora a Dios y no al rey, ¿se acuerdan? En una época de 30 días el rey declaró una orden y dijo: mire, todos me tienen que orar a mí durante este mes. Aquel que ora a otro Dios, yo le voy a lanzar, ¿dónde? Al foso de los cocodrilos, así dijo, ¿verdad? ¿A dónde? Al foso de los leones. Todo lo que rodea como león identificaba a Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Babilonia, como el león, el más grande de todos los animales, Babilonia fue el imperio más grande de toda la tierra. Ningún imperio hasta allí comparado como Babilonia. De hecho, en Daniel capítulo 2, ustedes van a encontrar que Babilonia es comparado como la cabeza de oro. Daniel ve un sueño, el rey Nabucodonosor ve un sueño, sueña un sueño y ve que hay una imagen de diferentes materiales, pero la cabeza de esa imagen era el material más fino, por lo menos de la imagen, porque él dice que la cabeza era de oro, los pechos eran de plata, luego viene más abajo el vientre de bronce, luego viene abajo los muslos de hierro, luego viene abajo de barro y hierro mezclado. Entonces él va viendo una imagen de varios metales, pero en la imagen ve que la cabeza le brilla. ¿Por qué? Es qué cosa. Se han ganado una medalla de plata. ¿Alguien sabe que la medalla de plata es para el primer puesto? ¿Para quién es la medalla de plata? Para el segundo lugar. ¿Para quién es la medalla de oro? Para el primer lugar. No puede ser más grande el oro que la plata. De la misma manera, Babilonia es representado como la cabeza de oro. O sea, en las imágenes, el metal más alto. Y en los animales es comparado como el animal más grande, más fuerte. No quizás en tamaño, pero sí en poder. Ahora, ¿a qué representa? Porque dice que este león tenía alas, 2 alas. Pero ¿alas de qué? De águila. ¿A qué representa las alas del águila? De hecho, tienen 2 significados. Para eso yo quiero que ustedes vean conmigo el libro de Habacuc, el capítulo 1. Sí existe Habacuc. No me miren con esa cara como que estoy citando el Talmud o probablemente el Corán. El problema es que no saben si está en el Antiguo o en el Nuevo. Tengamos paciencia, yo sé que la mayoría de ustedes son nuevos. Somos nuevos porque yo también no estoy encontrando Habacuc. El libro de Habacuc, a ver, Miqueas, Nahum, Habacuc. El capítulo es el 1, el verso es del 6 en adelante. ¿Lo leemos? Dice así: porque he aquí yo levanto a los caldeos. Estos caldeos son Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, andaba saqueando, era Babilonia.
formidable, es terrible. De ella misma procede la justicia y su dignidad. Oiga bien el verso 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Oiga bien, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran, ¿qué cosa? A devorar. Hay una cosa aquí que quiero mencionar. Es interesante decirles, pero ¿saben por qué este león con alas de águila está colocado aquí? Porque estaba diciendo que Babilonia sería el poder más grande, pero también el poder rápido para conquistar pueblos. O sea, Babilonia empezó a saquear a las naciones. Cuando Babilonia empezó a tener poder, ustedes saben que el poder en la antigüedad siempre ha sido como hoy: domina, va, conquista naciones, va sobre otra y va sobre otra, y hasta que al final todas las naciones están bajo su dominio. Así ocurrió con Babilonia, y conquistó los pueblos de una manera rápida. Pero recuerden algo, otra cosa: las alas de águila significan que Dios le ha dado esa protección para que él haga eso. O sea, en otras palabras, Dios lo permitió. Y eso lo podemos ver nosotros, que las alas de águila significan también la protección de Dios. Recuerden, en una ocasión Daniel le dice al rey Nabucodonosor: tú eres rey no por tu poder, ni por tu inteligencia, ni por tu talento, sino porque el Dios del cielo te ha colocado en este sitio, y Él es el Rey de reyes. Tú no. Si tú estás colocado aquí, si tú has puesto tu trasero en el sillón del reinado, es porque Dios te lo permitió. Se acabó. Así que olvídate que es por tu fuerza, que por tu talento, que porque no, porque el rey pomposo andaba diciendo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mis manos. ¿Verdad? No. Entonces, la sala significa que de alguna manera él gobernaba porque Dios le permitía, o porque Dios amparó ese gobierno, estuvo de acuerdo. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 19. ¿Sí? Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19. Dice así el verso número 4. ¿Lo leo, hermanos? Muy bien, presten mucha atención. Lo que dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, está hablando Dios aquí, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Cómo está diciendo? Está diciendo lo siguiente, pongan atención. Los egipcios venían correteando a los israelitas, ¿verdad? Para matarlos. Y les dice: yo vine a ustedes con alas de ¿qué? De águila, para que cuidase. Las alas del águila significa que mientras tienes las alas del águila, es porque Dios te ha permitido eso. Es porque Dios tiene el control de eso. ¿Sí? Entonces, mientras Babilonia gobernaba la tierra, ¿tenía alas de águila? Sí, quiere decir que Dios permitió ese gobierno, porque Dios pone reyes y Dios quita reyes. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora es interesante, voy a volver a Daniel, el capítulo 7, el verso número 4, lo voy a leer de nuevo. Daniel 7:4 dice: la primera era como león. Ya sabemos quién es la primera bestia: Babilonia. Y tenía alas de águila.
Ya sabemos que Dios estaba gobernando bajo la voluntad de Dios, mejor dicho. ¿Qué más dice? Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron, ¿qué? Arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso enhiesta, o sea, se paró sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón, ¿de qué? De hombre. Ay, carambas. A ver, vamos a mencionar una cosa importante. Pongan atención a lo que voy a decir. Este animal, que era un león, le fue quitado el corazón de león y le fue puesto, ¿qué? Un corazón de hombre. Ahora yo le voy a decir una cosa. Cuando se encuentra una persona sola con un león frente a frente, ¿quién tiene miedo? ¿El león o el hombre? ¿Quién tiene miedo? Les hago una pregunta. ¿Un hombre se quisiera encontrar con un león? ¿Por qué? ¿No que el león tiene miedo? Si el león nos tiene miedo, encontrémonos cada rato con el león, para que el león corra. ¿Sabe por qué nadie quiere encontrarse con un león? Porque el león tiene corazón de león. Y el hombre tiene corazón ¿de qué? De hombre. El hombre es miedoso, tímido. Pero la Biblia dice que a este león, que tenía la protección o la voluntad de Dios para gobernar, o sea, tenía alas de águila, las alas le fueron arrancadas. ¿Qué significa? Que Dios le dijo: papá, hasta acá llegaste. Recuerden que en el libro de Daniel capítulo 5, ya vimos la vez pasada la escritura en la pared, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el rey de Babilonia dijo: tráigame los vasos, tráigame los utensilios, tráigame todas esas cosas que traímos del templo del Dios de Israel, tráigalo para acá, que me agarró ganas de tomar mi vino en esos jarros? Recordemos que los jarros, las tazas que había, las copas que había, eran consagrados de Dios y sagrados, hechos solo para adorar a Dios. Y el rey profanó, le importó un cuerno, no hizo caso a sus antepasados, y él agarró los vasos, tomó allí, y dice Daniel capítulo 5 que él adoró a los dioses de palo, a los dioses de madera, a los dioses de hierro, a los dioses hechos hasta de yeso. Entonces Dios dijo, salió una escritura en la pared, mene mene tekel uparsin, que significa: hasta aquí te puse fin, tu reino se cayó, se acabó, chao. Le cortaron ¿qué? Las alas, o sea, la protección de Dios para decir: siga gobernando, se acabó. Dios pone reyes y Dios quita reyes. ¿Y cómo se puso el rey cuando vio la escritura en la pared? ¿Han leído? Por eso es importante leer todos los capítulos que estamos viniendo, todos los sábados. ¿Cómo se puso el rey? Dice la Biblia que el rey se puso blanco, como hincha de la U, se puso crema, y sus piernas se golpeaban, le agarró la garrotera, tembló de miedo. ¿Saben que el león se atemorizó porque había llegado a su fin? Recapitulo todo. Daniel ve en medio de las naciones que va a haber guerras, y como producto de esas guerras se va a levantar la primera bestia, o sea, el primer rey con su imperio. Este es Babilonia, que se levantaría entre el año 605 al 539, pomposo, grande, fuerte como el león, con la dirección de Dios. O sea, Dios le permitió, por eso es que tenía alas de águila, pero le cortaron las águilas y le dieron un corazón de hombre. Un león, imagínate un león de la selva, el rey de los animales, que no le tiene miedo a nadie, que le saquen el corazón de león y le pongan un corazón de hombre. Ese va a ver una cabra y se va a correr, porque los corazones de hombre ven yo he visto el corazón humano, ve una cucaracha y grita, pero terrible, con una cucaracha, una lagartija. Mira, el corazón de hombre es tímido. El corazón de hombre es algo que no le hace frente casi a nada. Hasta la oscuridad lo tiene miedo.
Imagínate, hasta la oscuridad le tiene miedo el hombre. Y el león vive en esa inmensa oscuridad. Pero Daniel no se queda allí. El profeta Daniel va a contar que vio otra bestia. Pero antes de contar la otra bestia, nos vamos a una pausa comercial. No, mentira. Quiero decirles, estamos como caso cerrado, que te dejan en lo más importante. Miren, en Daniel 7, entonces estamos viendo el fin del imperio de Babilonia. Eso que significa, le dieron corazón de hombre, le arrancaron las alas, significa cayó Babilonia, llegó a su fin. Pero ¿quién lo destruyó? ¿Cómo fue esa destrucción? ¿Qué hay de la otra bestia que se levantaría? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. El verso es, ¿sí? El verso 5. Daniel 7, 5. Dice así: y aquí otra segunda bestia. Noten que no es la misma, es otra. No es la misma, la otra, ¿se acuerdan? Es otra. Identifiquen que es otra. Punto dice así: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y en su boca tenía 3 costillas entre sus dientes. Y una voz le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, devora mucha carne. Oh, hasta aquí estamos viendo 2 animales carnívoros, el león y el oso. Punto 2. Estamos viendo a un animal superior y a otro animal que es un poco inferior. El primer poder significa Babilonia, el más potente, el más fuerte. El segundo significa que tenía que ser otro reino, porque recordemos que las 4 bestias, ¿qué significan? 4 reyes, según Daniel 7:17. En Daniel 7:17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces vamos a ver la segunda. La segunda es un oso, aparecida a un oso, semejante a un oso. Ahora, nosotros tenemos que ver quién es ese oso. La Biblia nos tiene que describir cuál es ese imperio que vendría y derribaría a Babilonia. Nosotros vamos a encontrar en el capítulo 5 de Daniel, el verso 30, que cuando cayó, voy a leer desde el verso 29, ¿les parece? A ver, voy a leer del verso 28, perdón, disculpen que estoy un poco, confundido aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando la escritura en la pared apareció Mene, Mene, Tekel Uparsin? Y el rey dijo, el rey Belsasar dijo, dígame, ¿qué significa esta frase? Vino Daniel y le dijo, mira, lo que significa es que Dios ha colocado, te ha puesto en una balanza y te encontró falto. Así que tu reino ha sido quitado. Verso 28. Verso 28 le dice, Daniel 5:28. Pérez significa, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora, pregunto, cuando Babilonia cayó, porque esa misma noche cayó Babilonia, según lo que dice el texto 30, el verso 30 dice, la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Cuando dice caldeos, Babilonia. Y Darío de Medo tomó el reino siendo de 72, ¿qué cosa?
años. ¿Quién destruyó a Babilonia? Un doble imperio. El imperio de los medos y de los persas. ¿Cómo es posible que el oso le pueda matar al león? Eso no sucede, salvo que un oso en la vida real encuentre a un león que se le cayeron hasta los dientes y ya está viejito el hombre. Probablemente ahí pueda ganarle un oso a un león. Pero cuando un león está en toda su fuerza, un león está en su fuerza, no puede ser vencido ¿por quién? Por un oso. No puede ser vencido por un oso. Eso es casi imposible. Les voy a decir lo siguiente. Babilonia tenía más economía, mejor ejército, mejor armamento, mejor todo que los medos y los persas. ¿Estamos claros? Los medos y los persas no hubieran podido conquistar a Babilonia jamás, porque Babilonia tenía unos muros tan grandes que cuando se cerraba la puerta, hermano, no entraba ni el diablo entraba a Babilonia. ¿Sabe por qué no entraba el diablo a Babilonia? Porque ella vivía dentro. Nadie podía entrar a Babilonia porque Babilonia era bien fortificada, poderosísima. ¿Quién podía hacer frente a Babilonia? Nadie. Sus muros impenetrables. ¿Sí? Pero Dios dijo que Babilonia tenía que caer y eso se cumplió. Había una profecía de Dios. Daniel menciona, también el profeta Isaías, en el capítulo 13 de Isaías 13 dice así. De hecho, la Reina Valera que yo estoy usando dice profecía sobre Babilonia. ¿Qué cosa? ¿Qué es una profecía sobre Babilonia? Dios estaba diciendo algo sobre Babilonia. Pero hay profecías que son buenas para un pueblo. En este caso, la profecía sobre Babilonia no era buena, era una mala noticia. ¿Saben que Babilonia iba a ser destruida? Dios ya lo dijo. Miren lo que dice el verso 19. Aquí está describiendo lo que era Babilonia. Isaías 13, 19. Permítanme leerlo. Isaías 13, 19 dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Cómo era Babilonia? Hermoso. Ustedes sabían, hermanos, que Babilonia se le conoce como el imperio del oro, porque tenía grandes construcciones hechas de oro, templos rellenados de oro. En la Ciudad de México tuve la oportunidad de conocer una catedral que por dentro está llena y bañada en oro. Y no hay en oro poco, de una catedral tan gigantesca que se ilumina cuando el sol brilla y entra unos rayos. Un resplandor tan elegante, tan ¡fua! Imaginarse cómo habrá sido de verdad Babilonia, porque Babilonia había tanto oro que el rey en cierta ocasión se levantó una estatua de 30 metros de altura por 2,5 metros de ancho de oro. ¿Alguien puede levantar una estatua de 30 metros de oro? Una locura. Si hasta para ponerse un pedacito de oro en la muela uno tiene que vender las vacas para poder un gramo de oro. Hermano, pues, uno anda sufriendo para comprarle el anillo de compromiso de oro, pues cuanto menos para construir una estatua de 30 metros de puro oro. Es una locura. Babilonia tenía eso. Los jardines colgantes de Babilonia, ¿se acuerdan? Es una de las maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor se tomó el lujo de hacer unas tremendas. De hecho, los jardines colgantes de Babilonia era un detalle que el rey de Babilonia
hizo para su esposa. Su esposa vivía pues en Mesopotamia, en los lugares donde había flora y fauna, y ella paseaba con su pelo suelto. Las personas que viven en la selva vienen a Lima y se alocan. ¿Saben por qué? Porque Lima es un desierto. Lima no llueve. Yo estoy varios años acá, nunca he visto llover en Lima y creo que nunca ha llovido. Lo que Lima es el rocío, cae como en el huerto del Edén. Es lo bueno que tiene Lima. Se aparece al huerto del Edén en ese contexto, pero se aparece a Sodoma en el comportamiento que tiene la gente. Recordemos una cosa importante, ¿sí? Escuchen, hermanos. Esta mujer, cuando fue a vivir allá a Babilonia, Babilonia estaba en medio de la nada, de un desierto. Entonces esa mujer lloraba día y noche, ahí lloraba, decía: me quiero volver a mi pueblo, quiero ver las cabras monteses, quiero ver mis campos, quiero ver la fruta. Y este rey dijo: ¿qué lo hago a esta para amarrarlo acá? Mejor hagámosle su propio bosque. Y mandó a construir ¿qué cosa? Los jardines colgantes de Babilonia. No le regaló una flor, le regaló todo un parque. Sí, y quedó en el mundo antiguo una de las maravillas. Describe la Biblia a Babilonia como una ciudad hermosa. Ornamento. ¿Saben lo que significa la palabra ornamento? Adornada. La palabra ornamento tiene relación con cuando una mujer se pone joyas, se adorna. Eso es ornamento. Y el verso 19 que acabamos de leer dice así: Babilonia, hermosa del reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Ciudades. ¿Cómo quedó Sodoma y Gomorra? ¿Cómo está hoy Sodoma y Gomorra? No crece ni siquiera allí la hierba mala. Ustedes saben que la hierba mala crece en donde sea, ¿sí o no? En Babilonia, en Sodoma y Gomorra, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, hoy no crece nada, porque cuando Dios vino en juicio y destrucción, para siempre vino sobre ella la destrucción. Sodoma y Gomorra se compararía a Babilonia. Babilonia se compararía ¿a quién? De hecho, la misma descripción hace la Biblia para Sodoma y Gomorra. Ustedes sabían que la Biblia dice que Sodoma y Gomorra era una ciudad muy hermosa, fructífera, tenía jardines, tenía mucha plata, había abundancia de comida, era hermosísima. La Biblia compara a Sodoma y Gomorra casi como el jardín del Edén. La compara, hermosísima. ¿Y cómo llegó a ser? Polvo. Ahora Dios está diciendo que el mismo destino de la potencia más grande de la tierra, para ese entonces las consecuencias serán las mismas. Y describe en el verso 20 un poquito, yo quiero que ustedes lean conmigo, dice: nunca más será habitada. ¿Habitan hoy en Sodoma y Gomorra? No, habitan hoy. O sea, ¿se volvió a levantar Babilonia? No, no se volvió a levantar Babilonia, jamás, hasta el día de hoy. Noten lo que dice: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. ¿Saben que los pastores en la antigüedad salían con sus ovejas a donde había pasto? ¿Saben que los árabes caminaban, sí, y se quedaban a habitar en donde había pues un poquito de agua, un poquito de sombra? Y los árabes nunca más iban a quedarse ahí, porque ¿qué me quiero quedar en esta ruina? No hay nada aquí. No hay nada, no hay vida, no hay nada. Ni los pastores dirían: vamos a pastear nuestras ovejas, porque si quedaría, ¿qué cosa? Como Sodoma y Gomorra. Miren lo que dice el verso 21: sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, animales del desierto. Allí habitarán las avestruces, otros animales del desierto, y allí saltarán las cabras, ¿qué dice? Salvajes. Miren los palacios grandes de Babilonia, cómo quedarían en el verso 22. En sus palacios aullarán las hienas y chacales en sus casas de deleite. Ahora pongan atención: cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Tan contaditos los días, dijo el Señor, que ocurrirá con Babilonia. ¿Qué decía la Biblia sobre Babilonia? Tenía que caer. Y esto se cumplió. Esa noche,
Cuando el rey de Babilonia, advertido por Dios, todo lo que Dios había hecho en sus antepasados, él debía temer a Dios. Y no temió, de manera que dijo: tráigame esos vasos del Dios de Israel. Ya me cansé de beber aquí en mis vasos, quiero beber en los vasos de él, del Dios de Israel. Y bebió vino, cerveza, no sé qué más se metió ahí, en esos vasos consagrados y únicamente destinados para la dedicación del Señor. Y con esos vasos honró a sus dioses. Y Dios dijo: sí, acabó, profecía cumplida. Quiero decirles una cosa interesante. Cuando Dios te permite tener alas, vive siempre sin descuidar que te sean arrancadas las alas. Porque el día que Dios te arranca las alas, te desplomas hacia abajo. Y las alas, para ser arrancadas, solo van a depender de mí o de ti. No permitas que nunca las alas se te arranquen. Por eso es que siempre, en todo lo que hagas, honra a Dios. En tu trabajo, honra a Dios en tus estudios, honra a Dios en tu vida, honra a Dios con todas las personas que te rodean. Y honra a Dios porque Dios es más grande que tú. Olvídate de todo y honra a Dios. Y vas a ver que tus alas siempre las vas a tener contigo. Las alas significan que Dios todavía estás bajo su gracia. Te permite hacer lo que estás haciendo. Pero si tú de alguna manera no entiendes lo que Dios quiere en tu vida y tu propósito, y voluntariamente te apartas de Dios y haces las cosas que Dios te ha prohibido hacerlas, y has puesto a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar, lo que sea, Dios va a dar una sentencia sobre ti. Y déjame decirte que Dios no fue la única y última vez que le estaba dando la sentencia al rey cuando vino la palabra mene, mene, tequilo, parsi, sino que la Biblia dice que ya le había estado advirtiendo en varias ocasiones. No en una, no en dos, no en tres, en muchas ocasiones, y fuertes mensajes que Dios le dio. Pero así es el hombre, así es el ser humano. Por más que venga ¿cómo se llama la palabra? Por más que venga la declaración de Dios sobre lo que va a venir, el ser humano quiere y espera ello. No esperemos que nuestras alas sean cortadas. De lo contrario, seremos pesados en una balanza. Como le dijo Daniel al rey, la escritura en la pared significa que has sido pesado en la balanza y te fue encontrado falto. La escritura en la pared significa que tu reino ha llegado a su fin. La escritura en la pared significa que tu reino ha pasado de pertenecerte a ti y a los medos y a los persas. Los medos y los persas entraron a gobernar Babilonia. Pero la manera como ellos entraron a destruir Babilonia fue un milagro, que el rey dijo entre sí: ¿cómo yo pude haber destruido Babilonia? Algo no le cerraba a él. Algo no, porque es imposible que el ratón se le coma al gato. Él no entendía eso. Es como que nosotros, Perú, dijéramos: vamos a armar una guerra a Estados Unidos, y el mundo diga: ¿cómo que Perú le ganó a Estados Unidos? Una locura. No puede haber algo ahí que sea algo sobrenatural. ¿Cómo los medos y los persas llegaron a conquistar Babilonia? Fue tremendo la historia documentada tanto en la Biblia como en los documentos de Herodoto y de otros hombres que estuvieron en esa época. Pero esto le dejo para otro momento. Sí, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender su palabra siempre. Amén, hermanos. En el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén.